El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y bien sé yo que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como el enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Estamos ya más cerca de la Semana Santa y los ánimos en Jerusalén ya estaban elevándose demasiado. Ya era mucho el coraje, el odio que tenían ya contra Jesús, y por eso es que vemos otra vez a los judíos atacando a Jesús. Y Jesús va a decir muchas cosas muy, muy importantes. No podemos abarcarlas todas, no tendríamos el tiempo. Quisiera centrar un poquito la atención en estas palabras de Jesús cuando Él dice que Juan era la lámpara. Juan era la lámpara. Las lámparas en aquel tiempo eran lámparas de aceite. Si el aceite se estaba quemando, si estaba quemándose ese aceite, la lámpara daba luz. Sin aceite ardiendo, en una noche oscura, sin aceite ardiendo, la lámpara es la cosa más inútil que se pueda tener. Si la lámpara no tiene aceite para arder, no sirve absolutamente para nada. Pero es importante, Juan no era la luz, Jesús especifica. Juan no era la luz, era la lámpara. Era la lámpara, igual nosotros. Nosotros no somos la luz, somos como el cable por donde pasa la luz. La luz es la que deslumbra, la que guía a las personas, pero es el Señor el que lo hace. Nosotros somos como el cable nada más que utiliza de contacto, de puente, para que llegue la luz a la lámpara y la lámpara se pueda encender. Nosotros entonces, si el amor de Jesús no arde en nuestro corazón, somos como una lámpara apagada en la oscuridad. ¿De qué les sirves a tus hijos tú, como mamá o como papá, si no eres una lámpara que les muestre el camino de la salvación? Si solo les muestras el camino para vivir bien en el mundo, les enseñas muy poco, les ofreces muy poco, porque ¿cuánto tiempo van a durar en el mundo? ¿100 años? No creo.
No creo, ya ahorita en estos tiempos que los niños lleguen a 80 años ya es imposible. Ya los que ya llegaron de generaciones pasadas ya llegaron, pero ya es más difícil, cada vez es más difícil que se llegue a esas edades. Así de que, ¿qué es lo que se les va a ofrecer? ¿80 años de buena vida para después una condenación eterna? Por eso es tan importante estar llenos de Jesús y ser una lámpara encendida. Tenemos que aprender a dejar que el amor de Dios arda en nuestros corazones, aunque tú seas el único en el que haya esa luz. Nosotros no podemos apagar la luz, no podemos callarnos, no podemos cambiar nuestra manera de vivir solo porque nadie lo hace. No hemos venido a seguir al mundo, no hemos venido a seguir a los que nos rodean. Tenemos que ser luz, pero es que en mi familia nadie quiere entender. Tú sé una lámpara encendida. Que haya al menos una lámpara encendida, una lámpara que les permita ver a los demás qué terreno están pisando. Una lámpara nos mantiene en el camino y evita grandes peligros, muchos peligros. Yo les platicaba en una ocasión cuando yo estaba en el seminario de Morelia, fuimos de misiones y entonces el padre, pues el sacerdote, y éramos no sé cuántos seminaristas, 8 o 10, los repartía en los diferentes pueblos, en los diferentes ranchos de la parroquia y luego él pasaba por todos en el carro y así se iban llevando las misiones. Y pues me dejó a mí y a otro seminarista en un pueblito, por ahí en la montaña, imagínense en Michoacán, y entonces pues llegó el momento en el que tenía que llegar el padre y no llegó. Y a nosotros se nos hizo fácil, pues vámonos caminando, debe estar en el pueblo que sigue. Pues vámonos caminando. Y una persona que yo dijo, no, es muy peligroso. Pues ¿cómo es peligroso? Pues de aquí, ¿qué tanto podemos tardar? Y empezamos, agarramos nuestras mochilas y empezamos a caminar hacia el otro pueblo. Nunca, pues, jamás habíamos estado fuera de una ciudad donde hay lámparas y foquitos y casas y cosas. Al poquito tiempo no se veía ni el suelo. No veíamos, tuvimos que agarrarnos, nos tuvimos que abrazar porque si no nos íbamos a separar, nos íbamos a perder, no podíamos ver nada, tuvimos que abrazarnos y caminar. Y cuando alguien sentía que se estaba saliendo del camino, ya se fue el camino, ya caminábamos hacia el centro y seguíamos caminando. Ya me salí, ya me salí. Y así íbamos caminando porque no se veía nada, pero no nos regresamos, seguimos caminando. Bendito Dios que no había uno de esos, ¿cómo se llaman? Entronques, son de esas Y, porque quién sabe hasta dónde hubiéramos llegado. Vean qué importantes son las lámparas. Vean qué importante es saber dónde es el camino. Saber dónde es el camino, esa es la finalidad. Por eso, claro que van a ser rechazados porque no todos quieren la luz, porque en la luz se nota todo. El mismo Jesús lo dice, un ladrón se esconde de la luz, no quiere la luz para que sus obras no se vean que son malas. En cambio, el que es bueno se acerca a la luz para que se note que sus obras son buenas. Entonces nosotros tenemos que ser la luz que ilumina, no que acusa, no que está encima de las personas, no que quiere ser el instrumento de Dios, el juez y el verdugo. No, nosotros no nos toca eso. Nos toca dar el testimonio nada más. Testimonio a través del amor. Testimonio viviendo nosotros nuestra religión, viviendo nuestra vocación. La mejor de todas, ser hijos de Dios. Esa es nuestra vocación, ser hijos de Dios, vivir el amor que Dios nos tiene. Por eso es muy importante cómo vivimos nosotros. Es importante estar en constante oración, convertir lo que hacemos en una oración, estar orando y convertir en lo que hacemos en oración. Es importante el estudio de las Sagradas Escrituras. No nos podemos quedar en la oscuridad, en la ignorancia. Necesitamos nosotros tener en la luz del conocimiento de las verdades reveladas por Dios, reveladas a través de los profetas, reveladas en plenitud a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo único del Padre Celestial. Así nosotros podemos alumbrar el camino de los demás. Así nosotros podríamos guiar a los demás. Si llenas la lámpara de agua, si llenas la lámpara de tierra, no va a servir. Pero el agua no es mala y la tierra tampoco es mala, pero no sirve la lámpara. Por eso nosotros tenemos que ver de qué estamos llenando nuestra vida.
¿De qué llenas tu vida? ¿Qué permites que entre en tu vida? ¿Qué permites que llegue a tu vida? Es algo que va a facilitar que tu corazón arda en el amor de Dios, que el amor de Dios esté ardiendo en tu corazón. ¿Eso lo va a facilitar o lo va a obstaculizar, aunque no sea pecado? Aunque no sea pecado, hay cosas que no dejarían que ardiera. Entonces nosotros tenemos que estar cuidando. Por eso dice San Pablo, todo me es permitido, todo lo puedo, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Entonces tenemos que saber diferenciar. Por eso la luz, la lámpara, que se vea, que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios. No tenemos un teléfono para hablarle, pero tenemos los 10 mandamientos para regir nuestra vida. Tenemos todas las palabras de Jesús en las Sagradas Escrituras, las palabras de Dios Padre en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Tenemos mucho de donde saber qué es lo que Dios puede querer, qué le gustaría, cómo no le gustarían las cosas. Porque también hay luces falsas que nos vamos a encontrar en el mundo. Esas luces falsas lo único que hacen es cegar en lugar de iluminar el camino. Hay luces que son como los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales también ciegan, y cuando una de esas cosas truena cerca de nosotros, el ruido y la luz nos paralizan. Ya la gente no sabe qué hacer, no salen corriendo. ¿Por qué? Porque la luz es tan intensa, aunque sea momentánea, que nos ciega. Y cuando nos ciega, pues ¿a dónde corres si no estás viendo nada? Ni siquiera podemos salir corriendo de ahí. Y entonces vienen las tentaciones intelectuales a nosotros, que nos empiezan a ofrecer otros caminos. El camino de la venganza, el camino del odio, el camino de los vicios, el camino de las falsas libertades, el camino de la depravación. Y ahora todo mundo quiere ser lo que se le antoje ser, no importa qué es lo que Dios haya querido que sea. Él es lo que se autopercibe, lo que quiere, lo que piensa, y quiere que todos vean y piensen lo que Él ve y lo que Él piensa. Qué curioso, ¿verdad? Cuando nosotros los seres humanos nos vamos alejando de la oscuridad, nos vamos alejando de la luz y vamos cayendo en la oscuridad, caemos en muchísimos errores que van a destruir nuestra vida. Por eso es tan importante conocer la verdad para poder adecuar nuestra vida a la verdad y ser nosotros la luz. Bueno, los portadores de la luz, esa doctrina de Jesús que nosotros conocemos, esa vida de Jesús que nosotros vivimos, debe ser luz para los demás. Juan el Bautista fue la luz que alumbró para que se pudiera reconocer no el camino, sino al que es el camino. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces hay que cuidar nosotros de no salirnos. ¿Cómo no nos vamos a salir de Jesús, que es el camino? Tenemos que entender la doctrina. Tenemos que entender de lo que Jesús dijo, qué es lo que quiso decir y cómo se va a aplicar en mi vida hoy. Esto que dijo Jesús hace 2000 años, ¿cómo se aplica hoy? Porque hace 2000 años Jesús lo dijo también para nosotros en este tiempo. Porque Él es Dios. Esto no sucede con las demás personas. Esto sucede en Jesús porque Él es Dios verdadero y hombre verdadero. Entonces sus palabras tienen vigencia siempre. Aunque ahorita se quiere decir que se escuchen tantas voces que hablan de reinterpretaciones de cosas, como que adaptar a la iglesia al mundo. Bueno, el Señor pone su iglesia para que rescate al mundo, no para que se vaya hacia el mundo. Pero bueno, por eso es tan importante ser portadores de luz, ser portadores de la verdad, ser portadores del amor. Dios no necesita nuestras espadas, Dios no necesita nuestras bombas, Dios necesita nuestro corazón. Es que Dios puede enfrentarlo todo, lo vemos en Moisés. El ejército más poderoso del mundo en ese tiempo era el ejército de Egipto, era el ejército más poderoso. ¿Con cuántos soldados va a enfrentar Dios al ejército más poderoso del mundo? Con un hombre que ni siquiera era soldado y era tartamudo. Y con ese venció al ejército más poderoso del mundo de ese tiempo.
Dios lo que necesita es una persona en tu familia, uno solo, que lo deje entrar en su vida y que lo deje reinar, y Él puede hacer maravillas. Uno solo, no necesitan ser todos los de la familia, uno solo. Para que una vela dé luz, cuando nosotros tenemos una vela y queremos que dé luz, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encenderla. ¿Qué es lo que sucede cuando encendemos la vela? La vela se tiene que sacrificar para poder dar luz. Si la cera no se va quemando lentamente, esa vela no daría luz. Necesita ir sacrificándose, quemándose lentamente para que pueda dar luz. Igual nosotros, si nosotros no sacrificamos nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios, no vamos a ser portadores de esa luz. Vamos a ser portadores de la misma oscuridad que hay en el mundo. Necesitamos el sacrificio de nuestra voluntad, no es sacrificar a los demás, no estar encima de los demás, respetando la libertad y la voluntad de los demás. Cada quien tiene que decidir y tiene que pagar las consecuencias de lo que decidió. Cada quien tiene que hacerlo. Entonces nosotros nos toca iluminar nada más, y los demás van tomando sus posturas, sus cosas, si creen o no creen, aceptan o no aceptan. Cada quien tiene su libertad. Claro, esto también en la medida de a quién le hablamos, según la edad que se tenga y las posibilidades de la persona. Entonces, no podemos ser ni debemos de ser lámparas apagadas por querer parecernos al mundo, integrarnos al mundo o ser aceptados por el mundo. Es muy importante la luz. Yo estuve en una isla, en una parroquia que estaba en una isla auténtica, una isla, y pues como en toda isla, como en todos los lugares, hay faros, se ponen faros. Los faros tienen muchas funciones. Es para que cuando hay una tormenta, no se ve nada en los barcos, y menos en tiempos de antes. Ahorita ya hay GPS y todo eso. Antes no había nada de eso. Entonces, ¿cómo podía un barco saber dónde estaba, qué tan lejos estaba tierra firme, por dónde se podía ir para que su barco no encallara, no quedara en un arrecife, no se golpeara con rocas? El faro. El faro. Ya cuando en el barco veían el faro, ahí está la tierra, vámonos. Allí está la tierra. Es muy importante la luz. De hecho, platican de unos pescadores en una isla, unos pescadores donde se fueron, agarraban sus lanchitas de remar y se iban a pescar a mar abierto. Y entonces pues llega una tormenta de improviso, no les dio tiempo de regresar, no se dieron ni cuenta. Llega la tormenta y pues era un tormentón terrible. Todas las señoras salían a la playa a ver si su viejo llegaba, porque estaban las olas muy altas, estaba el mar muy embravecido, y pues empezaban a llegar una barca y otra barca poco a poquito, bien cansados porque remaban. Y entonces pues una señora, pues no, estaban llegando todos menos su viejo, y se había ido con su hijo único, imagínense nada más. Entonces estaba que se moría de angustia ella, y preguntaba: ¿no viste a mi hijo, a mi esposo? ¿No viste? Pues no se ve nada, le contestaban los otros pescadores. No se ve nada, apenas llegamos nosotros, y no se ve nada, y se empezó a oscurecer más. Y entonces esta mujer, viendo ya todo oscuro en una isla, imagínense, entonces pues ya movida por la desesperación, pues se mete en la capilla. Esa fue la ventaja que tuvo. Se mete en la capilla y se pone a orar, y Dios le da una luz. Y sale corriendo de la capilla y avientan los muebles, los colchones a la playa, les avienta gasolina, y ¡pum!, se prende una llamarada bien alta, y se queda ella ahí, y al ratito se ve la lanchilla, hay una lanchita, y llega la lancha, y le pregunta a ella a su viejo: ¿qué pasó? Estábamos perdidos, ya no se veía nada, y de repente vimos lumbre, dijimos: allá hay tierra. Y llegamos. Si no quema todo, no llega su viejo. Igual nosotros, mis hijos, si no quemamos todo lo que nos lleva al pecado, si no quemamos nuestras propias ideas, nuestros conceptos personales sobre lo que es Dios, lo que es el cielo, si no quemamos todo eso para quedarnos con la verdad, no somos luz. Y los que nos rodean no van a saber llegar a tierra firme, se pueden perder en la tormenta.
¿Cuántas tormentas tienen que soportar ahorita los jóvenes, los niños, las ideas que les van metiendo en la cabeza, a veces los maestros, a veces sus amigos? ¿Cuántas cosas tienen que luchar? Tiene que haber una luz. Por supuesto que se van a revelar algunos de ellos a esa luz, algunos no. Algunos se van a aferrar a la luz, pero otros se van a renegar de la luz. ¿Por qué? Porque todos los demás están en la oscuridad y ellos quieren pertenecer al grupo de todos. Pero si alguien permanece siendo luz y quema todo, se arriesga a todo, van a llegar. Alguien de su familia va a poder llegar. Alguien de su familia. Qué importante, vean, es ser una lámpara, ser un fuego encendido. No sabemos ni para quién, no sabemos cómo, pero el Señor va a utilizar a aquel que se deje utilizar por Él. Tenemos que ser una lámpara en medio de la tormenta, que es cuando es más fácil que se apaguen las lámparas. Entonces se necesita tener suficiente aceite para que no se apague ni con el viento, ni con la lluvia, con nada, que no se apague, que esté firme la llama. Eso es lo que nosotros necesitamos, que hay que proteger a los que nos rodean a través de nuestra fe, creer y permanecer firmes. No entrar en las guerras que el enemigo de Dios va a tratar de suscitar para irnos arrancando del camino, para llevarnos a la desesperación, al coraje, para llevarnos al rechazo de aquella persona. No quieres entender, pues vete hasta donde te dé tu gana. No quieres, pues anda, si no tienes. No, nada de eso. Sé luz. Sé portador del amor de Dios en tu corazón, de su sabiduría, de su verdad. Y la verdad no necesita que tú la defiendas con violencia. No necesita. La verdad se ofrece. No se necesita que nosotros la estemos protegiendo con violencia. Según las estadísticas que hay en el mundo, nosotros los católicos seguimos siendo la inmensa mayoría, pero no se nota. Somos la mayoría, pero no se nota en las escuelas, no se nota en las fábricas, no se nota en la política, no se nota en el deporte, no se nota en el ambiente artístico, no se nota. ¿Qué está pasando? Lámparas apagadas. Lámparas apagadas. Se conforman con ser católicos, con estar bautizados. Algunos todavía creen que si traen la boleta de bautismo, con ese va a ser un boleto para entrar al cielo. Como que ya me bautizaron y yo ya la hice, porque no, el bautismo es una puerta que se abre a una nueva forma de vivir. Si la vives te salvas y si no la vives no. Bautizado o no bautizado. Si no vives en esta luz, pues entonces perteneces a la oscuridad, simple y sencillamente. Si nosotros no pertenecemos a la luz, vamos a pertenecer a la oscuridad. Necesitamos ser luz. Si una persona se muere siendo ese fuego de una vela, un cerillo, el fuego de un cerillo, si ustedes lo acercan, el fuego de un cerillo, al sol, ¿se destruye ese fuego del cerillo? No, crece con el sol. Si ustedes acercan un témpano de hielo, fíjense la diferencia entre un cerillo y un témpano de hielo. Si ustedes acercan un témpano de hielo, lo acercan al sol, no pasa nada y se derrite. Se derrite. Por eso el que está en la oscuridad no va a soportar la luz. No va a soportar la luz. Decía un doctor, murió un doctor y entonces él tuvo la experiencia esa, tiene muerte clínica, él entendía todas esas cosas y entonces dice que él, pues igual que mucha gente, vio la luz, se sintió atraído hacia una luz, una especie de túnel, pero él dice que veía como un bosque y él volaba por encima de todo hacia esa luz. Entonces dice, esa luz empezó a ser como figura humana. Dice, yo no vi a Jesús, yo no tenía ojos puros, no lo podía ver. Entonces solamente vi que esa luz tomaba como una especie de figura humana, pero no veía más que la luz. Y entonces esa figura humana, dice, me puso la mano así de que me detuviera. Dice, en ese momento me detuve, no pude haber yo ni siquiera parpadeado. Cuando me dijeron detente, no había opción, quedé como petrificado. Y dice, entonces me mira, dice, y su mirada me traspasaba. Y decía él, todos los pecados no confesados eran como tumores cancerosos.
Yo nunca he visto un tumor canceroso. Pero pues según como lo expresa él, ha de verse horrible los tumores cancerosos, pues se dice como tumores, todos los pecados no confesados, dice él, me dio tanta vergüenza, como había muerto en pecado, se sentía desnudo. Entonces dice, me dio tanta vergüenza que si el infierno hubiera estado abierto, yo solito me meto allí. Wow, fue cuando digo, qué fuerte es el juicio. Qué fuerte es. Y solamente lo vio. Y se le dio la oportunidad, porque él clínicamente estuvo muerto y se le dio la oportunidad de regresar. Por supuesto que su vida cambió, si la vida, el miedo no anda en burro, ¿verdad? Se cambió totalmente su vida, porque ahora sí ya sabía que verdaderamente existe un juicio y que van a ser puestas a prueba todas sus obras. Ahora él, de ser obscuridad, que jalaba la obscuridad, se convirtió en luz. Esta es la verdad auténtica, le decía a la gente. Si hay juicio, si hay vida después de la muerte. Yo estuve muerto, yo sé lo que es la muerte, yo estuve muerto, yo estuve en el juicio y Dios me permitió regresar. Nosotros tenemos que ser luz. Una vela no tiene luz propia, tiene que exponérsele la luz, porque una vela no tiene luz propia. Una vela no puede producir el fuego por sí misma, pero sí lo puede retener una vez que se enciende. Así somos nosotros. Nosotros, por eso, cuando nos bautizan, está dentro del ritual el momento en el que los padrinos se acercan al cirio pascual, porque el cirio pascual es Cristo, luz del mundo. La vela que traen representa al niño, el cirio está encendido y los padrinos pasan con esa vela que representa al niño para ponerla en el cirio y tomar luz, porque la luz no está dentro de nosotros. No la vamos a encontrar con meditaciones, no la vamos a encontrar con rituales, no la vamos a encontrar esa luz haciendo cosas raras, la numerología, haciendo secuencias no vamos a encontrar, no la tenemos. La luz, la gracia de Dios viene de Él. Por eso es que esas velas que representan a los niños se encienden del cirio pascual. No es de que vamos de Eucaristía, a recibirlo, a alimentar y que crezca ese fuego en nosotros, pero no es algo que nosotros tenemos. No es algo propio de nosotros, lo recibimos todo de Dios. Y esto lo tiene que saber el mundo. Muchos están confundidos, buscando meditaciones, poniéndose así que con el poder de la mente van a mover esto, con el poder de la mente van a hacer otras cosas. Es verdad que no se conoce todo el poder que tiene nuestra mente humana, pero no la manera como muchos lo están usando, no la manera como muchos. Se necesita conocer la verdad auténtica. La verdad que más interesa es la verdad que nos lleva a la salvación. No la que nos pudiera otorgar ciertos poderes en el mundo que un día vamos a dejar, que un día nos vamos a morir. Tenemos que dejar eso. La confusión por falta de luz es muy grave. Estaba viendo un video donde un muchacho le estaba diciendo, le preguntan sus papás, ¿qué quieres tú ser de grande? ¿Ya sabes qué vas a ser de grande? Sí, ya sé que voy a ser de grande. ¿Qué? Quiero ser datos en la computadora. ¿Cómo que datos en la computadora? Y sí es cierto, ya se está encontrando la manera para conectar la computadora al cerebro. Y de tal manera que se tenga primero va a ser un disco duro que va a tener la persona, el cerebro conectado y el cerebro interactuando con esa computadora, con ese disco duro. Entonces supuestamente que es para potenciar, mejorar lo que Dios hizo. Es que ya veremos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese muchacho dice, voy a hacer datos en la computadora nada más. Cuando lo conecten, va a ser un muerto. No va a estar viviendo en la computadora. Su conciencia o su espíritu no va a estar viviendo allí. Va a ser un muerto. Y muchos van a decir, ya está en la computadora y vive en la computadora. No es cierto, no vas a vivir en el internet, ni vas a viajar como tantas películas ahorita lo quieren presentar. Qué importante es conocer la verdad.
para no dejar que los demás, mostrarles la luz, pero sin violencia, mostrar la luz, mostrar la verdad, pero sin violencia. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, vaciarnos de nosotros para ser llenados del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el aceite de la lámpara para que arda el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Qué tanto tiempo va a durar la luz? ¿Qué tanto tiempo va a durar la luz? Eso depende del grado de santidad en la persona, porque si no hay santidad, entonces va a haber dependencia de algún pecado. Y si hay dependencia de algún pecado, aunque sea venial, la luz disminuye, y si es pecado mortal, la luz se apaga completamente. Por eso es importante el vivirlo, vivir el mensaje de Jesús, la santidad. ¿Sí? La pregunta es si la intensidad de tu luz va a ser suficiente para aguantar las tormentas en tus hijos. La intensidad será suficiente para que ellos alcancen a ver un día, no digo que en este momento, un día puedan ver, porque te vieron a ti, porque vieron cómo se vive la fe, y eso va a ser para muchos un faro en el momento cuando empiecen la angustia mayor en este mundo. ¿Sí? Un faro que destruye las tinieblas se necesita, y eso es lo que nosotros necesitamos, llenarnos por eso de Dios, llenarnos, llevar una vida disciplina en Dios, llevar una vida muy disciplinada en Dios. La pregunta también es si tu testimonio de amor, si el fuego del Espíritu Santo podrá soportar las rebeldías de tus hijos. ¿Cuánto tiempo irán a durar los hijos en rebeldía? Pues la rebeldía empieza más o menos ya más declarada en la adolescencia, y en algunos se extiende por mucho tiempo, pero a fin de cuentas termina como, ya ven los anuncios del Día del Padre. Antes sacaban mucho un anuncio que siempre decía, cuando el hombre llegaba ya viejo, decía, ¿cuánta razón tenía mi padre? Primero lo enfrentaba, le decía, y al final, ¿cuánta razón tenía mi padre? Esa es una luz, esa es la luz. La persona sabe a dónde regresar, sabe el camino porque lo vio. Pero el que no sabe el camino, el que ni siquiera sabe que está equivocado, ¿cómo va a regresar? Por eso ustedes tienen que ser esa luz y mantenerse, pase lo que pase, venga lo que venga, haya lo que haya, sin odiar, sin atacar, sin despreciar, sin presionar, dando testimonio de la verdad, viviendo la verdad, viviendo la verdad. Y la luz es muy importante. Cuando una persona, yo estuve en los Boy Scouts cuando era niño, y nos llevaban a campamentos allá al bosque, nos llevaban a los cerros, a los bosques, y pues se prende la fogata, y la fogata tenía muchas intenciones. No solamente era tener luz, y no solamente era tener calor, era que ningún animal se acercara. Los animales le tenían miedo al fuego. Mientras había fuego encendido, no había animales que se pudieran acercar ahí. Se apagaba la fogata, entonces sí se podían acercar. El día que el fuego del corazón de ustedes se apague porque llegue el momento de morir, llegará el momento de oscuridad, pero ya conocen el camino sus hijos. Qué importante por eso es ser fieles, aunque no se vean los frutos. Los frutos no necesitan verse, necesitamos mantenernos en la fidelidad. Ya lo hemos dicho, cuántas veces la mamá se la pasaba diciéndole a sus hijos que ya estaban casados, vayan a misa, y sus hijos después, mamá, sí después, vayan a misa. Se muere la viejita que se iba a misa todos los días y ahora sí todos van a misa. No les va a tocar a muchos ver los frutos, pero se queda en los corazones. Eso se queda en los corazones, eso se queda. Escuchamos cómo Moisés también fue una lámpara encendida entre la justicia de Dios y la rebeldía del pueblo. Era una lámpara que jalaba al pueblo hacia Dios y atraía la misericordia de Dios para el pueblo. Y muchas mamás hacen lo mismo, se ponen entre la justicia de Dios y sus hijos se ponen igual. ¿Y por qué no tienen el mismo resultado? Porque no tienen la misma santidad que Moisés. Porque no tienen la misma santidad que Moisés. Si tuvieran más santidad, su autoridad sería más fuerte. Si tuvieran más santidad, su intercesión sería más poderosa.
Pero como falta la santidad, entonces no alcanzan lo que alcanzaban tantos santos con menos oraciones. Con menos oraciones. Moisés no pasó toda una semana pidiéndole a Dios. Una sola vez le dijo. Una sola vez le dijo, pero Moisés, amando a Dios por encima del pueblo, Señor, ¿qué va a decir el mundo de ti? Van a decir, es el Dios de Israel los sacó para matarlos. Que no digan mal de ti. Cuida tu nombre, es tu gloria, es tu honor, es tu nombre. Y el Señor le fascina, le gusta al Señor que alguien se parezca a Él, que alguien refleje la misericordia, le pida su misericordia y con gusto la derrama el Señor. Así de que, pues así tenemos que ser. Moisés era un corderito delante de Dios y era firme como una piedra delante del pueblo de Israel. Algunas mamás son corderitas delante de sus hijos y quieren ser fuertes y duras con Dios. Y por eso es que no se alcanzan muchas cosas. Falta de conocimiento de la verdad. Falta de conocimiento de la verdad. Entonces hay que revisar, ¿en tu casa se ha hecho alguno de esos becerros de oro que se habló hoy en la primera lectura? ¿En tu casa se ha fabricado? Ya ven que Moisés cuando subió al Sinaí se tardó mucho tiempo, estaba hablando con Dios, se le fue el tiempo y entonces le dice el pueblo de Israel a Aarón, haznos un Dios. Haznos un Dios, nosotros queremos tener un Dios, haznos un Dios. Y juntan todo el oro que tienen y hacen un becerro de oro y dicen, este es tu Dios, este es tu Dios. Y se le va a encender la sangre, ¿verdad?, de coraje a Moisés. Nosotros también podemos tener becerros de oro de esos en la casa, los diosesitos falsos en la casa, y luego querer alcanzar grandes gracias y misericordias de Dios. No se puede. No se puede, necesitamos conocer la verdad y ser fieles a ella. Conocer la verdad y ser fieles. Los pecados tienen consecuencias. Los pecados tienen muchas consecuencias. Si los papás utilizaran la oración de súplica, ahí mismo en la oración, ahí tienen la oración del triple sellado. Si los papás hicieran la oración esa que es de súplica que está al principio de la oración del triple sellado, donde se le pide a Dios que paralice las fuerzas del infierno, las paraliza. Cálenle. Los invito a que lo pidan. Pónganse como Moisés entre Dios y sus hijos, entre Dios y otra persona, y pídanle al Señor que paralice las fuerzas del mal, y las puede paralizar. En algunos casos se va a ver más eficaz la oración y en otros no tanto. En unos porque le faltará santidad a la mamá, en otros porque era más fácil el problema de lo que estaba pidiendo. Por eso no sabemos, en algunos va a ser más rápido que en otros, pero pidan. Que tus hijos están en un problema, que vas a hablar con tu viejo y tienen que ponerse de acuerdo en algo, tienen que poner límites en algo, tienen que corregir a un hijo o tienen que paralicen las fuerzas del mal antes de actuar, para que no te manipulen a ti, para que no manipulen a tu viejo o a tus hijos y se puedan llegar a acuerdos. Tenemos que defendernos. Existe el pecado lo cometemos y son derechos que le da el enemigo, y el enemigo de Dios existe. No es una fuerza nada más personal, así, no, es un ser vivo, fue un ángel bueno que se reveló a Dios. Tenemos un enemigo formidable, pero tenemos a un Dios que lo supera infinitamente. Si estamos más unidos a Dios, Él no puede hacer nada, absolutamente nada. El enemigo nada puede contra Dios. Pero por eso con engaños nos quiere jalar, nos quiere arrancar, nos quiere quitar de Dios, y entonces sí puede mucho contra nosotros. Entonces sí, pero todavía queda la intercesión de la mamá, todavía queda la intercesión del papá. No solamente una intercesión de ten misericordia, sino también una intercesión de paraliza las fuerzas que están llevando y provocando esta rebeldía contra ti, contra la oración, contra la superación, contra lo que sea, ¿verdad? Que le perjudique en su vida, sobre todo lo que le perjudique en su salvación. Cálenle, allí en la oración lo tienen del triple sellado, la mayoría ya tienen esta oración. Paralicen las fuerzas del mal y verán cuántas cosas se pueden avanzar un poco más rápido. Es mucho contra lo que se tiene que luchar.
Por eso no les digo que ya todo se va a arreglar en un momento. En algunos casos, dependiendo la situación, puede que sí, dependiendo, repito, del grado de santidad de los que oran, y también depende del grado de daño por el que se está pidiendo. Entonces, en algunos casos puede tardar un poco más y en otros tardará menos. Pidámosle a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda ser lámparas encendidas, ser testimonio para los que nos rodean, no solo para los que amamos, sino para todos los que Dios puso cerca de nosotros, que podamos tener una sonrisa. Pidan la sonrisa, Dios les puede dar la sonrisa. Hay personas, yo conozco personas que les ha concedido Dios la sonrisa de la Virgen. Y es una sonrisa que conquista para bien, no con malicia, no con sensualidad. Es una sonrisa que te conquista la confianza. Es una sonrisa que te da paz. Pidan, es que todo está en el pedir, pero pues la fuerza del pedir está, ¿qué es lo que estás viviendo también tú? Por eso, para dar luz, igual que una lámpara, hay que consumirnos. Dichosos los que tengan papás capaces de hacer esto, porque van a alcanzar mucha misericordia de Dios. Y si no tuvimos esos papás, pues ustedes sean de ese tipo de papás. Sean de esas personas. Que el Señor nos conceda todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.